nombre es Yaire Jiménez y junto con mis compañeros hablaremos de la importancia de la Ley 715 del 21 de diciembre del 2001. La Ley 715 del 21 de diciembre del 2001 organiza cómo el Estado colombiano transfiere recursos a los territorios. Su artículo 1 define el Sistema General de Participaciones SGP como los recursos que la nación transfiere a departamentos, distritos y municipios, con fundamento a los artículos 356 y 357 de la Constitución para financiar los servicios a su cargo. El artículo 2 fija la base de cálculo. El SGP no podía ser inferior a 10.962 billones en el 2002. Su crecimiento lo ordena. La Constitución garantiza que los recursos no disminuyan. El artículo 3 define cómo se conforma una participación para educación, una para salud, una de propósito general que incluya agua potable. Esta ley tiene 111 artículos en total. Le doy la palabra a mi compañera Emily. Gracias, Yaire. Soy Emily. El artículo 4 establece cómo se reparte el SGP. Primero se descuenta un 4% para grupos especiales, resguardos indígenas y comunidades afrocolombianas. El Fondo de Pensiones Territoriales. El resto se distribuye así: 58.5% para educación, 24.5% para la salud y el 5.4% para agua potable y el 11.6% para propósito general. El artículo 15 especifica en qué se puede gastar la parte de educación y pago de docentes y administraciones con sus prestaciones y construcción y mantenimiento de la infraestructura. Servicios públicos de las instituciones, canasta educativa y acciones de calidad. Esto delimita legalmente lo que se puede y no se puede hacer con ese dinero. Le doy la palabra a Liz Bellis. Gracias, Emily. Soy Liz Bellis. El artículo 5 define lo que le corresponde a la nación en educación, formular políticas, establecer normas curriculares y pedagógicas, definir instrumentos de calidad, distribuir los recursos del SGP entre territorios y ejercer inspección y vigilancia. La nación diseña, distribuye y vigila, pero no administra los colegios directamente. El artículo 6 le asigna esa tarea a los departamentos: administrar las plantas de docentes, distribuir los recursos entre los municipios no certificados de su jurisdicción, garantizar la prestación del servicio educativo, evaluar el desempeño de rectores y ejercer inspecciones locales. Los departamentos son el puente entre la nación y los municipios. Le doy la palabra a Alba. Gracias, Liz Bellis. Soy Alba. El artículo 7 regula los municipios certificados. Estos reciben y administran directamente los recursos del SGP. Para educación, el artículo 8 habla de los municipios no certificados. No manejan la nómina docente, eso lo hace el departamento, pero sí deben invertir en la calidad y el mantenimiento de las instituciones. El artículo 9 define que es una institución educativa, es un conjunto de personas y bienes cuya finalidad es prestar mínimo un año de preescolar y 9 grados de básica. El artículo 20 explica que la certificación, los departamentos y los distritos están certificados desde el 2002. Los municipios mayores de 1000 habitantes también y los pequeños deben cumplir requisitos técnicos y financieros. Le doy la palabra a César. Gracias, Alba. Soy César. Desde el artículo 42, la ley regula los sectores de salud bajo la misma lógica. La nación formula políticas, los departamentos dirigen las redes de hospitales y los municipios ejecutan acciones locales de prevención y promoción. Del artículo 47 define el destino de recursos, financia el régimen subsidiado, atender a la población más pobre y ejecutar acciones de salud pública como vacunas y control de epidemias. En el artículo 70 y 90 componen restante del 5.4 para el agua potable, financian acueductos y alcantarillados y manejo de aguas residuales. El 11.6 de propósito general permite que los municipios inviertan en deporte, cultura, vivienda e infraestructura. Siempre esté en su plan de desarrollo, destinando un mínimo el 41% de inversión. Le doy la palabra a Ángela. Gracias, César. Soy Ángela. El artículo 10 traduce toda la ley al interior de cada colegio. Le asigna funciones concretas al rector, las cuales son dirigir al PEI, ordenar los gastos conforme al presupuesto, administrar el Fondo de Servicios Educativos, representar a la institución ante las autoridades, evaluar anualmente a docentes y
administrativos. El rector no solo es un director, es el responsable legal de que cada peso llegue al aula. Los artículos 11 y 14 crean y regulan ese fondo de servicios educativos, una cuenta especial donde se manejan los recursos destinados al personal, como lo son el mantenimiento y dotación. El consejo directivo elabora su presupuesto, el rector ejecuta contratos y todo debe manejarse bajo transparencia y publicidad. Buenas tardes, no quisimos cerrar esta exposición simplemente quedándonos con lo que establece la ley. Quisimos encontrar a alguien que la conoce perfectamente y qué mejor que la persona que tengo al frente. Preséntese, por favor. Mi nombre es Camilo Díaz Granado, rector de la institución educativa San Juan del Córdoba de Ciénaga. Bueno, con él compartiremos una serie de preguntas sobre lo que establece la ley, los recursos que brinda y si alcanza para las necesidades. La ley 715 se definen funciones, pero además se establecen recursos. Y entonces lo que financia el sistema de educación y de salud es el Sistema General de Participaciones, SGP. ¿Ya? Entonces, esos son los recursos más grandes que tiene el país. El Sistema General de Participación se alimenta obviamente de los impuestos gorditos del país. Buena parte de eso se va a ir en gastos de funcionamiento. Gastos de funcionamiento es nómina, todo lo que valen las entidades, la estructura burocrática que tiene desde el ministerio hasta el último colegio por allá en una región perdida de Colombia. ¿Ya? El presupuesto no solamente es para lo que uno llama educación, sino hasta la educación superior. Esa es educación básica, o sea, desde preescolar hasta la media. Está la educación, ¿cómo le llaman? Educación para el trabajo. Y está la educación superior, que va desde el nivel técnico hasta el pregrado. El Ministerio de Hacienda vamos a destinar una parte del recurso global, un pedacito, realmente es un pedacito, porque si tú miras todas las partidas es una de las más chiquitas. Vamos a agarrar un pedacito de este dinero y vamos a enviárselas directamente a los colegios. En 2012 ya se convirtió en gratuidad universal. A nosotros nos pagan una especie de canasta. Canasta es, te vamos a dar 70.000, 69.000, eso arrancó como en 34.000 pesos por cada niño, por decir algo. Los niños de preescolar tienen un valor, los de básica tienen otro y los de media tienen otro. Media técnica vale diferente. Si es en zona urbana valen de una manera, zona rural valen de otra, pero zona rural valen más. Entonces, esa canasta se mantuvo casi estable durante casi una década. Entonces, en casi una década los recursos no crecieron mucho, se mantuvieron estables, mientras todos los precios sí siguieron subiendo. Eso pasó hasta el año pasado. Hay municipios que están en condiciones muy diferentes. Tienes a municipios grandes como Bogotá, como Medellín, municipios que tienen recursos propios, ¿ya? Entonces generan mucho. Hay otros pequeñitos como el nuestro que no tienen tantos recursos y hay unos todavía más pobres como Pueblo Viejo, Zona Bananera, que eso sí que no tienen nada, ¿ya? Y tú lo ves reflejado en las escuelas. ¿De quién y con qué frecuencia rinde cuentas sobre el uso de estos recursos? Mira, nosotros tenemos que presentar informes a una plataforma del gobierno que se llama CITSE al Consejo Directivo, que es trimestral, ¿no? Los informes son trimestrales, entonces nosotros no pagamos nómina, pagamos cosas específicas como la papelería de las oficinas, el implemento de aseo, pagamos que el internet de acá, que pagamos mantenimiento eléctrico, mantenimiento de los sistemas de agua, daños, sistemas de esto de aire acondicionado. Eso es básicamente lo que se va a la plata. Y es mucho más difícil porque además no le ayuda que el colegio es viejo. Nosotros quisimos venir aquí directamente porque lo que investigamos y consultamos, ok, maravilloso, la ley 715, los recursos son espectaculares en salud, en educación, en agua potable. En papel se ven Bernice, en papel se ve bello. Sí, pero uno ve la institución y uno dice, ok, ¿dónde están esos recursos? Entonces hay que hablar con alguien que realmente está viviendo eso y saber eso para darse cuenta que la ley, ok, dice una cosa, pero la realidad es muy diferente. A veces no alcanza. Bueno, muchas gracias por su colaboración y participación. Un gusto. Fue de gran ayuda. La verdad es que nos dimos cuenta que la ley habla de recursos, de destinos, de todo lo que gira, pero al final de cuentas la realidad es otra. Y muchas veces se culpan a los rectores, la mayoría de veces. Es lo más fácil. Porque es la cabeza de la institución y uno ve los baños, ve los techos de las instituciones y uno dice, ¿dónde están los recursos que manda el Estado? Sí.